dominical. Vamos a leer todos en Efesios capítulo 2, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Así que todos muy concentraditos, porque lo que vamos a hacer es para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, gloria al Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por gracia somos salvos. Por amor de nuestro Señor Jesús, vamos a orar en este momento y le vamos a dar gracias. Bellita me hace un favor de poner la bienvenida a la escuela dominical, y le vamos a decir al Señor que Él nos bendiga, que Él sea respaldando todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Dios, y que usted allí, hermano, que está en su hogar, el Señor Jesucristo sea poniendo disposición en su vida, en su mente, en su corazón, para que todos aprovechemos este tiempo y glorifiquemos al Señor. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor Jesús, de poder estar en esta hermosa escuela dominical para la honra y la gloria tuya, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque aparte, Señor Jesús, de estar con nosotros siempre, tú permites todas las cosas que pasan, nada se mueve. La palabra dice que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por tu voluntad. Todo esto tú lo has permitido, Señor Jesús. Por lo tanto, te pido por los hermanos que están allí en los hogares, escuchando y haciendo servicio para ti en esta mañana, Señor. Haz que haya disposición en cada uno de nosotros, haz que haya libertad en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, dedicar este tiempo para ti en esta mañana, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Decimos al Señor, gloria a Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz
para mi ciudad. Te pido perdón por mi. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, Sino a ti te pido la paz. para mi ciudad? Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Vamos a cantar todos, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar cuán gloriosa será la mañana. Amén. Allí en su hogar, hermano, no importa, alabe y glorifique al Señor Jesucristo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarme mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo
Cuando a la tierra baja el negro velo, El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos por la sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alimenta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, Por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en un costado. Una corona con espinas en la frente, la multitud escarnociéndole inocente. Pero qué dicha cuando el cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando el cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén, gloria al Señor Jesús. Démosle un aplauso a nuestro Dios, gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poderle adorar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana, todos juntos. Amén, hermanos. Bueno, hoy la enseñanza se va a tratar de los misterios de la naturaleza de Cristo. Esto es algo muy importante, hermano. Bueno, yo puse este título porque, hermanos, para algunos es muy incomprensible. O sea, hay personas que no han podido entender que Dios fue manifestado en carne. Dios tuvo una naturaleza humana. Dios se humanó, se hizo carne, se encarnó y estuvo aquí hace más de 2000 años en persona. Dios manifestado en carne. Y para algunos, aún para mucha gente que es erudita en las escrituras, no han podido entender ese misterio de la naturaleza de Cristo. No han podido entender. Para ellos les es difícil comprender, entender que el mismo Dios se hizo hombre, tomó la naturaleza humana para estar aquí entre nosotros hace más de 2000 años y asimismo poder o realizar una obra redentora, una obra salvadora, una obra especial allá en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Solamente fue Él el que pudo hacer esto. Por eso se llama los misterios de la naturaleza de Cristo. Demos gloria al Señor. Yo quiero que tomemos como base, hermanos, lo que dice Pablo a Timoteo. Vamos a mirar lo que dice Pablo a Timoteo y vamos a tomar base en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar atentos. Es una enseñanza, hermanos. Si usted no le gusta la enseñanza, lo invito a que hoy se siente y coja un cuaderno y escriba la enseñanza o los versículos que vamos a citar para que usted, hermano, siendo unicitario, pueda explicar mejor lo que fue o lo que es la naturaleza de Cristo. Es algo importante entender esta doctrina fundamental para nosotros los unicitarios y para poder nosotros enseñarles a los amigos. Hablamos a veces mucho y decimos Dios fue manifestado en carne y Dios se hizo hombre, pero en el momento de la práctica de explicarle a otro de otra denominación, a otros que creen en dos o en tres o en muchos dioses, ahí es donde nos frenamos, como que no podemos explicar lo que hemos creído. No quiere decir que no hayamos creído de que Dios fue manifestado en carne. Lo que estoy diciendo es que para explicar bíblicamente, con argumentos bíblicos a los amigos, a los religiosos de la naturaleza de Cristo, ahí es donde nos tropezamos. Y por eso es muy importante que usted, hermana Marta Gómez, Ingrid González, Gloria Valero, todos los que están conectados a través de sus dispositivos, que
entendamos bien este punto o bien esta doctrina para poderla explicar. Primero que todo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice a un predicador. O sea, ¿a quién le escribió esa carta Pablo? Se la escribió a un predicador. Se la está explicando, o sea, le está diciendo algo fundamental para nosotros los predicadores. Y más usted, hermano, que es predicador, más que usted, hermana, que es predicadora, hermano, debe entender bíblicamente sobre la naturaleza de Cristo. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, y dice en el versículo 14 en adelante, dice esto, dice el apóstol Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿A quién le está escribiendo? Al pastor llamado Timoteo. Siga, por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga, le está hablando a Timoteo, a un pastor, a un predicador, la manera cómo debe conducirse en la casa de Dios. O sea, usted se preguntará, bueno, ¿cómo uno debe conducirse? O sea, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice conducirte? Cuando le está diciendo a Timoteo, a un pastor, a un predicador, le está diciendo cómo debe conducirte en la casa de Dios. O sea, mire, hermanos, la mejor manera de conducir la casa de Dios o guiar a la casa de Dios, orientar a la casa de Dios, estructurar a la casa de Dios, que todos sabemos que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es a través de la enseñanza. Oiga, es a través de la enseñanza. Yo siempre he dicho, hermano, que uno debe prepararse para enseñar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, y lo digo por experiencia, hermano, yo posiblemente no tengo diplomados de teología, no soy un erudito, pero una cosa sí he aprendido de parte de Dios, del Espíritu Santo, es que las escrituras están abiertas, no están cerradas, están abiertas. Y es ahí donde usted y yo tenemos que ser muy conscientes que cuando vamos a las escrituras a través de la oración y del ayuno, el Señor se muestra. Porque las escrituras es el mismo Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, dice el verbo fue hecho carne y el verbo es palabra. Entonces, si las escrituras están abiertas, y si yo me presento ante el autor de esas escrituras, que es Jesucristo, y le pido al Señor, Señor, ¿cómo debo conducirme? Porque según la enseñanza que dé el pastor, según la doctrina que trae el pastor, así mismo la iglesia será. Así mismo la iglesia se va a fundamentar. Así mismo la iglesia va a adquirir una madurez. Entonces, por eso es que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces yo como predicador tengo que ir a las escrituras que están abiertas y meterme en Dios a través de la oración para que Dios me dé palabra para yo poder conducirme en la iglesia del Señor. O sea, en otras palabras, cómo debo pastorear la iglesia del Señor, cómo debo orientar la iglesia del Señor, cómo debo doctrinar a la iglesia del Señor, porque según lo que enseña el pastor, así mismo la iglesia recibirá. Entonces, dése cuenta que Pablo comienza diciéndolo para que citarlo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, en otras palabras, le está diciendo, usted, Timoteo, no puede conducirte como a usted le parezca, como usted cree que debe ser, como usted cree que debe ser así. No. Él está recordando que debemos sujetarnos a las enseñanzas bíblicas, debemos guiarnos a través del Espíritu Santo para poder conducirnos en la casa de Dios, para poder orientar a la iglesia, a la casa del Señor, o sea, la iglesia, porque la iglesia no es del pastor.
La iglesia es de Dios, por eso es que le recuerda Pablo a Timoteo que es la iglesia del Dios viviente y dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, en otras palabras, los labios de Dios es a través de su palabra, pero los que transmitimos y enseñamos la palabra de Dios somos nosotros, los predicadores y la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad también de enseñar, de predicar, de hablar, porque es columna y baluarte de la verdad. Demos gloria a nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, después de ahí, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Mire lo que sigue diciendo. Es cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, ¿sí ve? Le está diciendo a Timoteo, oye, Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sí ve? O sea, en otras palabras, para muchos, esta gran verdad está velada. Para muchos, esta gran verdad no la pueden entender. O sea, para ellos es un misterio y sigue siendo misterio. Mire, yo he escuchado pastores que predican muy bonitos de otras denominaciones y trazan unos mensajes muy espectaculares, pero en el sentido doctrinal, en el sentido de la deidad de Dios, de Cristo, la naturaleza de Cristo, ahí es donde ellos se tropiezan. Es donde ellos llegan, hasta ahí llegan. No han podido entender, comprender que fue Dios manifestado en carne. No fue como algunos enseñan, que el Hijo de Dios ya existía en la eternidad y que el Hijo de Dios fue enviado por el Padre y vino aquí a la tierra, se encarnó. No, aquí no dice eso, no dice que fue el Hijo de Dios. Si usted lee, dice, fue Dios manifestado en carne. Para algunos les es difícil entender y son personas que estudian las escrituras, son personas que estudian en las universidades teológicas, son personas que tienen diplomados, tienen cartones por todos lados en sus oficinas, pero no han podido entender esta gran verdad. Entonces, por eso es que Pablo dice que es indiscutible grande el misterio de la piedad. O sea, en otras palabras, que Dios se manifestó en carne fue y es una realidad. Oiga, recuerde que Dios se manifestó en carne, fue y es una gran realidad. Eso, hermano, es indiscutible, pero para ellos es un misterio. O sea, yo estoy convencido, mire, yo ya voy a cumplir por la gracia de nuestro Señor Jesús 31 años de bautizado, ahorita el 8 de junio, pero para esta época, hace 31 años, Dios ya se había mostrado a través de las escrituras y se había mostrado como el único Dios todopoderoso, se había mostrado en mi corazón. Yo había creído por la gracia y la misericordia de Dios que Jesús es el Dios todopoderoso, que fue el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Eso yo lo entendí, lo comprendí hace más de 31 años. Oigo más de 31 años porque yo fui bautizado el 8 de junio y estamos en mayo, comenzando en mayo. Entonces, resulta que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, en otras palabras, hermano, puede ser que a usted se le presente o llegue a su casa un gran erudito que le presente credenciales como teólogo, como gran predicador, como presidente de tal denominación, como puede presentarle muchas credenciales como maestro. Pero si no le trae a usted y es una persona que terquea contra usted de que Dios no fue el que se hizo carne, sino que fue la segunda persona o la tercera o la quinta, bueno,
Mucha gente tiene mucho razonamiento referente a esto. Hermano, para usted es algo indiscutible. O sea, en otras palabras, usted está convencido y yo estoy convencido, aunque no tengo un título de teología, aunque no soy erudito, aunque no sepa mucho de las escrituras, pero por revelación del Espíritu Santo a través de la palabra, he entendido y comprendido de que Dios es uno y que Dios se hizo carne hace más de 2000 años. Demos gloria al Señor. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero habla de un misterio acá. Grande es el misterio de la piedad. Pero sí sabía usted, hermano, y yo quiero que miremos bien esto, que el evangelio del nombre de Jesús es un misterio. Es un gran misterio. Hay muchos que predican evangelios y hablan de cosas bonitas, que no hay que adulterar, que no hay que fornicar. Eso lo dice el evangelio, pero también lo dice la ley. Y habla de que no hay que robar. La ley decía, los 10 mandamientos, decía que no había un mandamiento que era no robar. Pero en sí, el evangelio de Cristo, para muchos es un misterio y créalo que no lo están predicando. Usted dirá, no, pero es que yo escucho al pastor de la tal denominación que habla del evangelio y habla de que no hay que robar, que no hay que adulterar. Eso enseña el evangelio. Pero yo quiero decirle, hermano, que la base fundamental para yo poder creer en la naturaleza de Cristo, que Dios se manifestó en carne, tengo que creer en el evangelio de Cristo. O sea, tengo que creer en lo que Cristo predicó cuando se manifestó en carne y estuvo aquí en la tierra. El evangelio de Cristo es algo excepcional. El evangelio de Cristo fue muy diferente a las predicaciones o a las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Fue muy diferente a esto. Entonces, si usted mira el evangelio, es un misterio. Por eso es que si usted mira en Efesios capítulo 3, vamos a mirar, hermanos queridos, dice en el versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y en el versículo 4 de Efesios 3 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga, en el misterio de Cristo. Habla de un misterio de Cristo. Y dice, mire, si usted sigue leyendo, hermano, en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Aunque aquí está hablando del misterio de que el evangelio era también para los gentiles como también era para los judíos, pero aquí encierra que el evangelio es universal. El evangelio, Cristo murió por toda la humanidad. Él no murió por unos cuantos, por unos poquitos, por los que Él quiso morir. No, la Biblia dice que Él murió por los pecadores. Demos gloria al Señor. Entonces dice aquí, sigue diciendo, vamos a mirar en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el evangelio siempre se enfoca en Cristo. El autor del evangelio es Cristo. El que trajo el evangelio es Cristo cuando Él se hizo carne y estuvo aquí en la tierra. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Cristo, Dios manifestado en carne, que fue sepultado, fue Cristo, que fue y resucitó al tercer día, fue Cristo. Eso es lo que encierra el evangelio. El evangelio encierra todo en Cristo Jesús. Y cuando nosotros no nos predican, a nosotros cuando no nos enseñan el evangelio de Cristo, no nos hablan del evangelio de Cristo, no nos hablan de que Dios se manifestó en carne, que Él mismo estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años, que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros en su manifestación de carne, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Hermanos, nos están predicando un evangelio diferente.
Porque para mí y las escrituras me enseñan que el que fue a la cruz del Calvario fue el mismo Dios todopoderoso en su manifestación de carne, o sea, en Cristo. Y el que fue sepultado fue el mismo Cristo Jesús, y al tercer día el mismo resucitó con autoridad y poder. Demos gloria al Señor. Entonces, dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, como decía al principio, la iglesia también tiene esa tarea, porque a la larga todos somos iglesia y todos tenemos la misión, el mandamiento, la ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oiga, ¿el evangelio de quién? De Cristo, no cualquier evangelio, hermano, sino es de Cristo. Por eso usted, predicador, no se predique a usted mismo, no predique a testimonio. Mire, hay creyentes que se deleitan cuando se les predica testimonios. Y ese día aplauden, hablan en lenguas y pasan adelante. Pero cuando se les predica el evangelio de Cristo, es un tema muy aburridor. No entienden. Como para ellos es más importante que nos prediquen testimonios o que nos prediquen historias humanas, mas no el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque los hemos acostumbrado a que siempre en nuestras enseñanzas o en nuestras predicaciones siempre estamos predicando o hablando de testimonio tras testimonio tras testimonios. Y el día que un predicador no predique sobre testimonios, ese día algunos de la congregación se sienten aburridos y salen diciendo: hoy estuvo aburrido la enseñanza. ¿Por qué? Porque no se le está predicando el evangelio de Cristo. Demos gloria al Señor. Volviendo allá al 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo sigue hablando, hermanos, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, Dios fue manifestado en carne. Pero si usted mira, para que Dios fuera manifestado en carne, hermanos, Él tuvo que tomar nombres humanos. O sea, en otras palabras, Él se identificó como humano. Primero que todo, cuando el ángel le dice: y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Y Jesús, en la época de nuestro Salvador, era muy común ese nombre Jesús. El Señor dio un nombre muy común. Él mismo adoptó un nombre muy común, que era Jesús. Y yo me pongo a pensar por qué él debió haberse colocado un nombre extraño. No tan común o no común. Pero yo pienso que él escogió un nombre tan popular, digámoslo así, en su entorno, para poderse identificar con todos. Oiga, si me hago entender, para poderse identificar con todos. Demos gloria al Señor. O sea que él tomó el nombre Jesús, que es un nombre muy común, era un nombre muy común de la época, era un nombre muy natural, muy popular, para poderse identificar con toda la raza humana. Pero también tomó nombres que lo identificaban como humano. Si usted mira en 1 Timoteo, capítulo 2, vamos a mirar, hermanos, Jesucristo se llama hombre aún después de su ascensión. O sea, Él se llama hombre, se sigue diciendo hombre. O sea, recuerde que Dios se manifestó en carne. Recuerde, hermano, el gran misterio de la piedad fue que Dios se manifestó en carne. Él no vino de un cuerpo diferente a los demás, aunque en su cuerpo no había corrupción, no había pecado, pero Él fue engendrado por el Espíritu Santo, estuvo en el vientre de María durante 9 meses, Él nació, Él tuvo que ser un bebecito, fue envuelto en pañales y creció. Entonces Jesús se llama hombre, o sea, Él mismo se identifica como hombre. Demos gloria al Señor. Y aún después de que Él resucita, se sigue identificando como hombre. O sea, para que nosotros nunca nos olvidemos que Dios se hizo carne hace más de 2000 años. O sea, que Él en su naturaleza humana, como hombre, muere en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó.
Entonces, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, está diciendo el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios. Mire lo que dice. Versículo 5, perdón. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oiga, ¿sí ve? Dice Jesucristo hombre. O sea, Pablo nos está llevando a lo que Dios había hecho unos años atrás, cuando él estuvo aquí manifestado en carne. Si me hago entender, nos está llevando, nos está mostrando que el que estuvo aquí como hombre fue el mismo Dios todopoderoso. Que la naturaleza humana, por eso se le dice Jesucristo hombre, fue lo que nos reconcilió con Dios. O sea, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Así lo dice Pablo en Corintios. Entonces, por eso es que Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde fue que Dios me dio por nosotros? Cuando Él se hace hombre. Cuando Él está ya en la cruz del Calvario, crucificado. Como hombre, como Cristo, ahí está. Él está llevando todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, todas nuestras enfermedades. Porque Él tenía que hacerse hombre. Y por eso es que en el siguiente versículo, Pablo lo aclara y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿En qué momento Él se dio a sí mismo rescate por todos? Cuando Él se hizo hombre, allá cuando fue a la cruz del Calvario. Demos gloria al Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, volvamos otra al versículo anterior, por favor. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿A dónde ocurrió eso? En la cruz del Calvario, cuando Jesucristo se hizo hombre. Y en el siguiente versículo dice, el cual, o sea, Jesucristo hombre, o sea, Dios manifestado en carne, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Oiga, por usted, por mí, por toda la humanidad, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Demos gloria al Señor. Sí me hago entender, o sea que Él tomó un hombre humano, Jesucristo hombre. Oiga, Jesucristo hombre. Demos gloria al Señor. Y dice, Él dice en Lucas 19, vamos a mirar lo que dice Lucas 19, hermanos queridos, por favor. Vamos a estar muy atentos a la enseñanza. Yo sé que esta enseñanza a veces para algunos es un poquito como, pero para los que queremos aprender estamos ahí pendientes. Dice en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, miren lo que hizo. Jesús se llama el Hijo del Hombre. Oiga, Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. ¿Sí me hago entender? Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. Dice en el versículo 10, capítulo 19 de Lucas, porque el Hijo del Hombre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla del Hijo del Hombre, se refiere a su naturaleza humana. Se refiere a su manifestación de carne. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El ser humano. Entonces, la única manera de que Dios podía salvar al hombre era hacerse hombre. Hacerse hombre. Y por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Si usted lee, hermano, en los evangelios, ese título que Jesús dice, el Hijo del Hombre, se da 77 veces. Miren la importancia del Hijo del Hombre. Léalo, si quiere empieza a leer desde Mateo hasta Juan y empieza a contar y va a encontrar 77 veces ese término, Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, Dios se hace hombre. ¿Y cómo se hace hombre? A través de una mujer. Cuando Él viene y se engendra Él mismo en el vientre de María. Y nace, duró 9 meses formándose como un todo ser humano y nació. Por eso usted lee y encuentra 77 veces ese término, el Hijo del Hombre. La gran importancia de la naturaleza de Cristo.
Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice, aún Esteban habló de él, o sea, del Hijo del Hombre, así aún viviendo en la gloria. O sea, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, él vio al Hijo del Hombre en su gloria, en su poder, como Dios todopoderoso. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, mire, el Hijo del Hombre es muy importante, hermano, porque Esteban, vamos a leer Hechos capítulo 7, por favor, hermanos. Hechos capítulo 7, vamos a leer versículo 55, si no me equivoco. Dice en Hechos capítulo 7, ahí está predicando, enseñando Esteban. Los judíos estaban rabiosos y vamos a leer unos apartes. Hechos capítulo 7 dice en el versículo 51, está predicando, está exhortando Esteban al pueblo, a los judíos. Dice, duros de servicio, o sea, le está diciendo Esteban a los judíos, e incircunciosos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Siga, por favor. Y pregunta, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la vida del justo. La venida del justo, perdón. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Se está refiriendo que los padres de los judíos habían matado a todos los profetas que anunciaron la venida del justo, o sea, Dios manifestado en carne. Y así también hicieron con Cristo, lo mataron, lo crucificaron. Y sigue diciendo, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Siga. Oyendo estas cosas, o sea, en ese momento los judíos estaban rabiosos porque los estaba exhortando, porque les estaba enseñando, porque les estaba predicando Esteban. Entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, ellos decían, no, es imposible que este hombre nos esté dando una enseñanza tan bonita, porque es que si usted mira la forma como Esteban trazó esa enseñanza, fue una enseñanza muy teológica, muy hermosa, bien explicada, pero la clave era porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo los judíos se sentían rabiosos de que él les estuviera diciendo que ellos habían matado al Mesías. Entonces dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No dice que vio a Dios, porque algunos dicen que vio a Dios, no. Vio la gloria de Dios. O sea, mire, hermano, la gloria de Dios es cuando usted está en ese momento conectados o está en la presencia de Dios. Y en ese momento para usted no hay tiempo, no hay cansancio, no hay dolor, no hay problema. En ese momento usted está glorificando, alabando, exaltando el nombre de Dios. En ese momento Esteban se vio la gloria de Dios, o sea, se sintió en la presencia de Dios, se sintió con el poder de Dios, se sintió con la valentía, con la fuerza del Espíritu Santo. Y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No quiere decir que estaba a la derecha como algunos dicen. Diestra en el sentido bíblico quiere decir en el poder de Dios. O sea, ¿quién vio? Vio a Jesús como poderoso, como todopoderoso. Estaba ya el mismo Jesús glorificado, el mismo Jesús resucitado. El mismo Jesús estaba allí fortaleciendo a Esteban, llenándolo de valor, llenándolo de fuerzas ante sus enemigos. Y sigue diciendo, mire, sigue diciendo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Sí ve? Mira el término del Hijo del Hombre. Y ya hacía cuánto tiempo Jesús había sido crucificado. Y hacía cuánto tiempo había sido sepultado y resucitado. Muchos años atrás.
Y aquí vemos a Esteban que vio la gloria de Dios, a Jesús en su poder, en su majestad. Y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. O sea, vio a Jesús como cuando estuvo aquí en la tierra. De gloria al Señor. Y lo vio ahí, dice, veo al Hijo del Hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Esteban fue uno de los seguidores de Jesús cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Esteban fue uno de los discípulos de Jesús cuando estuvo Jesús predicando y enseñando el evangelio. Esteban fue uno de los de los 500, más de 500 hermanos que a Jesús se les presentó. Él conocía a Jesús, él sabía quién era Jesús, porque dice, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, en el poder de Dios. O sea, en otras palabras, es el mismo Dios manifestado en carne. Demos gloria al Señor. Si me hago entender, hermanos queridos, la naturaleza de Cristo es algo fundamental para nosotros los unicitarios. La naturaleza de Cristo es algo real para nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús como nuestro Dios y Salvador Jesús. Entonces, él a quien vio a Jesús, que era el Hijo del Hombre, Dios manifestado en carne. Demos gloria al Señor. Y dice en el siguiente versículo, mire lo que sigue diciendo, hermano querido. Entonces ellos, o sea, los judíos, dando grandes voces, se taparon los oídos. O sea, porque ellos empezaron a maldecir, a renegar y se tapan los oídos. O sea, ellos no querían oír lo que estaba diciendo Esteban, porque Esteban estaba con su cabeza hacia arriba, sus ojos hacia el cielo. Estaba viendo los cielos abiertos, estaba viendo a la gloria de Dios, estaba viendo a Jesús como el Hijo del Hombre, sentado en su trono como el Dios Todopoderoso. Entonces ellos se tapan los oídos y para ellos era algo, una herejía de que él estuviera diciendo estas cosas, estuviera diciendo que Cristo había resucitado, que estuviera diciendo que Cristo está ya en el trono, en su trono que es el tercer cielo. Para ellos era una mentira, una herejía que estuviera diciendo Esteban que era el mismo Dios Todopoderoso, aquel que se había humanado y que se había manifestado en carne unos años atrás y que había ido a la cruz del Calvario para morir por los pecadores, que fue sepultado pero que resucitó y vive por los siglos de los siglos, porque lo estaba viendo allá en el cielo, sentado en su poder, en su autoridad. Demos gloria al Señor. Entonces esta gente tapa sus oídos, no queremos oír más esto. Y dice, y arremetieron a una contra él, o sea, lo cogieron, lo arrastraron. Y yo me imagino cogiéndolo, uno por el cabello a Esteban, el otro por su túnica, el otro lo cogió por su brazo, lo arrastraron. Siga por favor. Y dice aquí, y echándole fuera de la ciudad. O sea, tuvieron que haberlo arrastrado quién sabe cuántos metros por el pavimento. Me imagino cómo lo habrán arrastrado, lo habrán lastimado. Hermano, fue algo doloroso para Esteban. Pero hermano, mire así, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero lo que no sabía Saulo, que mataron a Esteban, pero Dios empezaría a usar a Saulo de Tarso, el reemplazo de Esteban. Que Saulo de Tarso con el tiempo iba a tener un encuentro con el mismo Jesucristo. Y que iba a ser el gran apóstol Pablo, y iba a pregonar y anunciar el evangelio, no solamente en Jerusalén, en Judea y Galilea, sino también iría hasta el mismo Roma a predicar que Jesucristo es Dios Todopoderoso. O sea, sin saberlo, Saulo de Tarso tomaría con el tiempo la bandera que soltó Esteban en su momento. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, hermano, quiero que miremos. Y apedreaban a Esteban. Mientras él, o sea, quien Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Aleluya, hermano querido. Dele un aplauso al Señor Jesús. Qué bueno es de haber entendido que Dios se manifestó en carne, que no fue la segunda ni la tercera, sino fue el mismo, el que creó los cielos y la tierra, que hace más de 2000 años estuvo aquí manifestado en carne. Aleluya. Y vemos que dice que él siguió viendo a Jesús. En otras palabras, Jesús no lo libró de la muerte. Jesús no lo libró de esa muerte trágica. Hay cristianos que quieren morir no trágicamente. Yo lo único que sé decirle, hermano, que la separación del espíritu del cuerpo es algo que duele. La muerte atemoriza. Y es inevitable que nos muramos si el Señor no viene pronto. Pero lo único que sé decirle, que el Señor no nos prometió de qué manera vamos a morir o cómo vamos a morir. Lo único que Él prometió, que nos tiene preparados una morada allá en los cielos. Aleluya. Nos tiene una patria celestial, así como se la estuvo a Esteban. Jesús siempre estuvo pendiente de Esteban. Cuando lo arrastraron, cuando lo jalaron, cuando lo arrastraron por el pavimento, cuando lo sacan allá de la ciudad y empiezan a apedrearlo, Jesús estaba pendiente de Esteban. Y Esteban sabía muy bien, porque mantuvo la mirada en Jesús que estaba en los cielos. Y por eso es que dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, en otras palabras, Señor, ya llegó el momento de que esté contigo por la eternidad. Aleluya. Eso fue lo que quiso decir Esteban. Y dice en el siguiente versículo, mire, hermano, y puesto de rodillas, ¿quién? Esteban. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, pasó a estar con el Señor al seno de Abraham, su alma. Su cuerpo quedó tirado ahí. Su cuerpo quedó inerte cuando salió el espíritu y su alma. Su cuerpo quedó molido por tanta piedra, con chichones, todo demolido, todo desfigurado, con sangre por todo lado. Y dice la Biblia que vinieron sus discípulos y enterraron su cuerpo. Pero realmente lo que es Esteban, o lo que era Esteban, que es su alma, pasó a estar con el Señor. Y está allá en el seno de Abraham durmiendo, esperando oír la final trompeta. Cuando Cristo levante la iglesia, lo más seguro que Esteban se va a levantar también de allá con todos los que han dormido con el Señor. Y los que estemos vivos, seremos transformados. Y juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire. De gloria a Dios, hermana Gladys Suárez. De gloria a Dios, hermanos Carlos, hermana Jenny Bueno. Hermano, vale la pena sufrir por causa del evangelio. Demos gloria al Señor. Entonces el Señor tomó esa naturaleza humana, se identificó como el Hijo del Hombre, se identificó como el Hijo del Hombre. Y vemos los ejemplos que ya les cité bíblicamente en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, amigos que me están escuchando, ¿usted hasta qué punto ha podido creer que Dios se manifestó en carne? Que no fue cualquiera, que fue el mismo que se hace hombre. El mismo fue el que formó al ser humano. El mismo fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y era el único que podía venir a restaurar lo que se había perdido, a encontrar lo que se había perdido. La única manera, el único que podía restaurar o encontrar lo que se había perdido, que era la raza humana en el pecado, era el mismo Dios que los había formado cuando formó a Adán allá en el huerto de Edén, cuando tomó de la costilla de Adán hueso y carne y formó a una mujer, cuando lo formó usted en el vientre de su madre. Él es el que formó al hombre, creó al hombre, y era el único que podía venir y salvar al hombre. Pero para poderlo salvar tenía que hacerse como hombre, como usted y como yo. La gran diferencia es que no tuvo relación con el pecado. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Ese verbo se hizo carne, lo dice. Mire lo que dice. Juan capítulo 1. Vamos a leer, hermanos queridos.
El misterio de la naturaleza de Cristo, Dios me está usando para explicarlo bíblicamente, con mucha humildad, hermano. Juan capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Si usted mira en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Demos gloria al Señor. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo está diciendo el apóstol Juan. O sea, Dios se manifestó en carne porque ese verbo es el mismo Dios. Entonces Juan está diciendo, y ese verbo habitó entre nosotros. O sea, Dios manifestado en carne estuvo en medio de nosotros. Y por eso, hermano, es que usted mira en el Evangelio según Juan capítulo 14, hermanos queridos. Dice la Biblia lo siguiente en el versículo 6. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mire lo que ocurrió, siga por favor. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vuelvo y repito, recuerde que Juan dice que ese verbo se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Y Jesús está diciendo que Él es el Padre, Dios manifestado en carne, y ellos lo conocen y lo están viendo. ¿A quién conocían ellos? Pues Jesús. ¿Y a quién estaban viendo en ese momento? Pues a Jesús. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo, hermano. Felipe el apóstol le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y mire lo que respondió Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, o sea, nuestras palabras, Él era el Padre, el que estaba con ellos, ahí en medio de ellos. Y en el versículo 17, mire lo que dice, hermanos. 17 dice lo siguiente, Él es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, Jesús les está diciendo a sus discípulos, entre eso a Juan, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Por eso es que Juan dijo, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios es Espíritu Santo. El Espíritu se hizo carne, habitó entre ellos como Padre también. Demos gloria al Señor. Entonces dice, bueno, y lo leo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese cumplimiento se dio en el día de Pentecostés, cuando dice la Biblia que estaban todos unánimes allí juntos, sentados, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que cayó sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros templos desde Él. Y aquí estamos como iglesia llena del Espíritu de Dios, del mismo Dios actuando en nuestra vida y a través de la palabra, convenciendo al hombre, a la mujer caído en el pecado, de que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse, que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo para perseverar hasta el fin. Dele un aplauso al Señor hermano Rubén Restrepo, al hermano Jaime Vergara, dele un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Demos gloria al Señor. Entonces Juan dice que ese verbo se hizo ¿qué? Carne. Volvemos allá. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice aquí, mire, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que se llamó hijo de hombre o el hijo de Dios fue la manifestación humana de Dios.
Entonces el Verbo eterno fue hecho carne, participó de carne y sangre. Hermano, Él no fue, digámoslo así, un extraterrestre. Él fue totalmente humano. Que Él participó de carne y sangre. ¿A dónde lo podemos leer? Dice allí en Hebreos, vamos a leer lo que dice Hebreos, hermanos queridos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2 dice aquí, 2, versículo 14 de Hebreos. Mire lo que dice, hermanos, ya encontraron todos. Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, usted y yo, hermano, Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, se hizo hombre, se hizo en la naturaleza humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Demos gloria al Señor. Entonces Él se hace carne para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tenía que morir para poder morir, tenía que hacerse hombre, tomar la naturaleza humana para ir allá a la cruz del Calvario, para derramar sangre, una sangre preciosa, una sangre especial, una sangre que me perdonó mis pecados en el momento en que creí que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en el momento que me invocaron su nombre, cuando me dijo el pastor Juan Carlos Domínguez, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En ese momento esa sangre preciosa que fue derramada allá en la cruz del Calvario, Cristo crucificado, salió de su cuerpo, esa sangre cayó sobre mi alma y mis pecados fueron lavados y mis pecados fueron perdonados. Por eso, hermana Yamile, bueno, denle un aplauso al Señor, aquel Dios que lo la salvó, aquel Dios que le ha hecho una nueva criatura y su nombre es Jesús. Aleluya. Hermanos queridos, yo sé que el tiempo se nos ha ido y quedamos comenzando la enseñanza. Pero yo creo, hermanos, que usted y yo, por la fe y por la confianza en Cristo Jesús, sabemos que Dios se manifestó en carne, que no fue nadie más sino Él mismo. Qué bueno que usted, amigo, que me está viendo y escuchando y que tiene dudas sobre eso, dejara que el Espíritu Santo, sea el mismo Jesús, que es el autor de estas escrituras, le enseñara y se mostrara como el único Dios todopoderoso. Anteayer me llamó un amigo, Cristian, él se llama Cristian. Él vino aquí, tomó los datos del orden de los servicios. No pude hablar con él directamente, lo atendió mi hija Bella. Pero después me llamó y me dijo lo siguiente, mire lo que me dijo. Pastor, yo la verdad asistí a cierta denominación y a través de las escrituras, leyendo la Biblia y orando, descubrí que donde yo asistía no estaba en la verdad. Y a través de las escrituras he entendido de que solamente hay un solo Dios y que ese Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre y su nombre es Jesús. Y empecé a investigar aquí en Acacias y me di cuenta que la iglesia que realmente tiene esa doctrina es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ya quedamos de ir, ya que tengo una cita para ir a visitarlo. Vive allí en la Independencia. Tiene su mujer y su hijo. Pero hermano, si usted, amigo, se pone en oración y empieza a estudiar la Biblia y empieza a decirle al Señor, Señor, necesito que te muestres. A mí me han enseñado que son 3, que son 2, pero quiero entender lo que predican aquellos unicitarios que dicen que solamente Jesús es el único Dios verdadero. Pero quiero que tú seas mostrándome a través de tu palabra lo más seguro que Cristo se manifestará y le va a mostrar a usted que Él es el único Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, del mar, que en Él estamos completos.
Solamente basta con que usted ore al Señor, se ponga sumiso y a través de la oración doblegue su corazón y dígale: Señor Jesús, necesito que me revele la verdad. Tú de verdad te manifestaste en carne hace más de 2000 años. Tú eres el Dios creador de los cielos, y lo más seguro que el Señor le va a responder y le va a decir a través de su palabra: yo soy el único Dios todopoderoso. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que no hay otro sino Jesús, el creador de los cielos, de la tierra, del mar, tanto las cosas visibles e invisibles, que solamente Jesús es el todo en todo, el todopoderoso. Dele un aplauso, hermano Carlos, al Dios todopoderoso. Hermana Dolly, dele un aplauso al Señor, al Dios todopoderoso. Aleluya. Glorioso eres, santo eres, misericordioso eres, Señor. Gracias por haberme revelado tu nombre. Gracias por haberme revelado tu nombre. Gracias por haberte mostrado a mi vida hace más de 30 años. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios todopoderoso. Yo estoy seguro que así lo va a hacer si usted, amigo, se pone a los pies del Señor a través de la oración. Pero hágalo con un corazón contrito y humillado, no con un corazón duro. Amigo, yo quiero decirle que Jesús le ama. Yo quiero decirle, hermano, que usted debe estar agradecido con el Señor por haberse mostrado a usted, por haberse mostrado y haberse dejado ver como el único Dios todopoderoso, que es nuestro Padre, que es el Dios justo y verdadero, el Dios que siempre nos cuida y nos ayuda en medio de los problemas y las dificultades. Yo sé, hermano, que la situación está bastante difícil. Yo sé, hermano, que este mundo está contra la espada y la pared. La gente está proclamando y anunciando, gritando que manden un libertador, que alguien que los saque de toda esta ruina. Pero yo quiero decirle que ya el libertador vino hace más de 2000 años y nos liberó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la hoguera del pecado. Cristo Jesús nos ha sentado allá al lado de los lugares celestiales a través de su evangelio glorioso. Así que, hermanos, dele gracias al Señor porque Él se mostró, porque Él es bueno y Él es santo. Que el Señor los bendiga y recuerde que Cristo Jesús los ama. Dios los bendiga. Y nuestra hermana Magari dará los anuncios. Dios los bendiga. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú, solo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, aleluya, gloria a Dios. No hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios,
No hay otro Dios sino tú, Jesús. A tu presencia tiembla la tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos. No hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos. No hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento. No hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. No hay otro Dios como nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, gracias. Démosle a nuestro Dios por esta hermosa palabra. Digámosle al Señor que muchas gracias por hablarnos, porque su misericordia es grande y su palabra es nueva cada día. Señor Jesús, en este momento te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y por tu misericordia, por tu palabra que nos ha hablado en esta mañana, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque de una manera muy especial has hablado a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Nos reconforta, nos anima, nos llena de ti, Señor Jesús, con tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, también por usar a nuestro pastor. Guárdale de una manera muy especial, Señor Jesús, y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de los que estábamos escuchándola, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quiero recordarles que a las 5 de la tarde estaremos nuevamente en vivo realizando este hermoso servicio evangelístico con el lema Llegando al corazón de un amigo. Amén. Así que les esperamos para que se conecten a las 5 de la tarde y juntos también realicemos este servicio para honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, también quiero recordarles a todos que el día martes estaremos realizando nuestro servicio de oración y enseñanza a las 6:30 de la tarde. Hermanos, si las cosas no pasa nada, recordemos que todo lo que tiene establecido el departamento es hasta el día de mañana a las 5 de la mañana. Entonces estemos atentos a cualquier noticia, pero si no hay ningún cambio, nuestro servicio será a las 6:30 el martes. Así que pueden llamar, hermanos, para apartar el cupo. Ustedes saben que la hermana Adriana está pendiente de este trabajo de apuntar a los hermanos para separar su cupo. Así que pueden empezar a llamar. Que Dios les bendiga. Les agradecemos mucho, hermanos, su sintonía. Les agradecemos mucho por estar ahí pendientes, apoyando la obra del Señor Jesucristo en este lugar. Amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho, hermanos, y esperamos vernos a las 5 de la tarde. Dios les guarde.